Pues buenos días. Buenos días. Vamos a dar tiempo que se terminen de unir a la reunión y ya iniciamos, ¿listo? Listo, profe. Nos ven de bonitos en su ropa casual. Ahí lo envió en el grupo de que hacen con audífonos sistema de Cortés. Ellas están conectando. A las 10 empieza la clase. Ya. Espere la hora. Pues déjalo envío. Ella se lo va a enviar. No, ya se lo envío. Es en Hola, el de que profe. hacen con audífonos. Hola, ¿cómo están? Ya se lo envió. ¿Qué tal sus días en casa? ¿Sí han descansado? Sí, profe, no sabes cuánto. Ay, qué sufrimiento, por Dios, por Dios. Trabajos. Estamos hasta las 6 de la mañana a hacer ejercicio y sentados Profe, hasta buenos días. Buenos días, amores. ¿Nos extrañaba? Pero por favor, todo el tiempo. Hola, profe, buenos días, ¿cómo estoy? No sé, Jefferson, no sé usted cómo está nunca en la vida, parce. Es muy raro. Profe, dígale, un poquito cortito todavía, pero bien. Marica, no sé. Bueno, amores, entonces, ¿quién es el que de la de hoy? ahorita vale. Yo, profe, Cortés. Cortés, no te veo. Profe, buenos días. Buenos días. Bueno, listo, entonces, vamos a dar inicio a la... Profe, buenos días. Buenos días, amores. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión. El cadete de aula necesito que ahora me pase el reporte de cuántos se conectaron y que tomes apuntes para las dos actividades que vamos a dejar en la sesión del día de hoy. ¿Listo? Entonces, Listo. por favor, me confirman si ven las diapositivas. Yes. Listo. Entonces, amores, el día de hoy vamos a hablar acerca de, bueno, la clase del día de hoy y la clase, o sea, estas 2 semanas, esta semana y la otra, vamos a hablar acerca de culturas juveniles. ¿Listo? Entonces, les voy a hacer una explicación corta para poder Papi, dejarles tráigame. como la asignación que tenemos. ¿Listo? Entonces, culturas juveniles. Cuando nosotros hablamos acerca de culturas juveniles, vamos a definirlo como aquellas agrupaciones de jóvenes que tienen y cumplen ciertas características particulares. Véalo, este man, le va a apagar el micrófono, intenso. Ya se lo apagué. Entonces, se pone allá a hablar con la mamá, no deja hacer clase, hombre. Entonces, jóvenes, agrupaciones de jóvenes. Vamos a entender que los jóvenes son, perdón, aquella comunidad etaria que va entre los 14 y los 24 años. Todas las personas que estén agrupadas en ese grupo se definen como jóvenes. Es decir, ustedes, los que son menores de 24, entran dentro de la característica de jóvenes. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas agrupaciones o culturas juveniles, necesitamos definir qué es el joven. Entonces, el joven, les estaba explicando, es este sujeto que se encuentra entre los 14 y los 24 años, que tiene ciertas características como de crecimiento, desarrollo y pensamiento. Sin embargo, no existe una única forma de ser joven. Es decir, dependiendo del contexto, dependiendo de la relación, dependiendo dependiendo de la cultura, entonces existen diferentes formas de ser jóvenes. No hay un solo joven homogéneo, incluso revísesen entre ustedes los cadetes del salón, las y los cadetes del salón, todos ustedes tienen unas características particulares y son bien diferentes entre ustedes. Entonces, cuando nosotros hablamos del joven, pues vamos a tener en cuenta que existe una dimensión cultural, histórica, social, política, que define lo que significa ser joven. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa definición de joven va a ir cambiando, va a ir cambiando con lo largo del tiempo. Perdona.
Dios, perdón, es que están escribiendo por acá en el chat la gente. Están escribiendo. Hola, Dione, ¿cómo estás? Dientes. Bien, profe. Excelente, me encanta. Entonces, definíamos que ser joven no es una sola cosa, sino que hay varios estamentos y que lo veíamos, por ejemplo, en las diferentes relaciones que se establecen, por ejemplo, en el aula. Una de las características principales que sirven para asociar y conformar las culturas juveniles está relacionada con la música. Es decir, es la música, hola Brian, es la música que sirve como excusa para agrupar a los jóvenes, para darles características de identidad, de vestimenta, de relación, de trabajo, de unión y de comunidad. Entonces, se preguntarán ustedes por qué razón estamos hablando de jóvenes. Entonces, la idea es que estamos hablando y definiendo los jóvenes porque... Toca que utilice abreviaciones y después coloque... Camacho y esto, Apaguen los audífonos. Los micrófonos, amor. Micrófono. O sea, realmente, si es mucho texto, no, pues... Sí, pero lo que necesitamos es... Listo. Ruiz. Amores, pero por favor. Entonces, estábamos hablando acerca de, porque estábamos hablando de jóvenes, les estaba explicando. Entonces, les estaba diciendo que vamos a hablar acerca de jóvenes porque en los trabajos que ustedes van a realizar en las comunidades, en los diferentes comandos en los cuales ustedes van a estar, se necesita que cuando ustedes lleguen, lo primero que hagan es un reconocimiento de cuáles son los grupos y las comunidades que se encuentran dentro de su jurisdicción, por decirlo de alguna manera. Entonces, parte de ese reconocimiento es entender que los jóvenes son una agrupación importante y mayoritaria dentro de las comunidades, que es necesario abordarla y aproximarse a ellos, dependiendo sus tipos de relaciones y sus tipos de agrupación. Entonces, cuando nosotros hablamos de culturas urbanas o de tribus urbanas, vamos a hablar desde el autor que se llama Maffesoli, de apellido Maffesoli. Entonces, Maffesoli define que los grupos juveniles son cambiantes, tienen unas dinámicas heterogéneas, es decir, no todos se comportan de la misma manera, son efímeros, tienen sociabilidades inestables y de corto plazo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estaban en el colegio o antes de estar en la escuela, ¿a qué grupos pertenecían ustedes? Entonces, por ejemplo, María José, ¿estuviste alguna vez en algún grupo? Un grupo de oración. ¿En un grupo de oración? Ok, Andrés, sirve. ¿Qué más? No pertenecía a ningún grupo. En ningún grupo, o sea, en el colegio no se identificaron que con los que montaban tabla, los que montaban bicicleta, los que bailaban salsa, los que nada, ¿alguno? Que era el torneo. La pandillita del barrio. Los que eran flower y punqueros. Sí, los que eran flower sirven, exactamente. Yo fui líder de un grupo juvenil. Ella era flower, profe, ella era flower. Los flower, ok. Yo lo hice tatúan. ¿Qué más? La de no aporta que eran los que sacaban en clase, acabo de decir. Sí, siguen siendo el grupo de los que molestan en clase. ¿Qué más? ¿Qué otro grupo? El de los lindos. Grupo de deporte. Dice que el pelo y se hacen tatuajes. Señor Andrés. Entonces, Oliva, ¿tú en qué grupo estabas, Oliva, cuando estabas más pequeño? El de las recochas del grupito de atrás. Como siempre siguen estando en ese grupo. Entonces, digamos que con ustedes es un poco difícil. Con ustedes es un poco difícil el ejemplo porque ustedes siguen estando en el grupo de la recocha. Profe. Pero uno esperaría que... Señor, ¿quién habla? Profe. Señor. Nicolás Martínez habla, profe. Hable, Profe, Franklin no me ha saludado. Porque no me ha saludado. Dios mío. Ya Garcés, horrible. No veo triste, man. Profe, sáquelo de la conferencia. Profe, limpia la pantalla que se la llenó de babas. Amores, yo les dije buenos días a todos, no sean cansados. Garcés muestra un año. Entonces, chicos, les estaba diciendo, la idea es que cuando en la juventud uno pertenece a ciertos grupos, a medida que uno va creciendo, pues deja de pertenecer a estos grupos. Por esa misma característica de que son efímeros, de que son cambiantes, de que no duran muchísimo tiempo. Entonces, a partir de allí,
¿qué es lo que debemos entender? Uno, pues que los jóvenes hacen parte de la comunidad y que esas características de relación son necesarias comprenderlas. Dos, pues debemos entender que los jóvenes, dentro de su forma de relacionarse y dentro de su forma de ser, ellos buscan, ellos están todo el tiempo conscientes de cuáles son las problemáticas de la sociedad, todo el tiempo quieren cambiarlas, todo el tiempo quieren estar en contra de lo que el sistema dice, todo el tiempo tienen una forma de explicación particular para el mundo. Entonces pensemos, por ejemplo, en las marchas del paro del año pasado. Cuando nosotros veíamos a los participantes en las marchas, encontrábamos que la mayoría de esos participantes eran jóvenes, estudiantes de colegio, estudiantes universitarios, personas menores de edad. Entonces, lo que nosotros podemos evidenciar es que son los jóvenes quienes están como encargados de generar los cambios sociales y por esa misma razón, pues nuestra forma de relación con ellos debe ser de una forma particular. Ustedes tienen una característica de favorabilidad frente a la relación con los jóvenes y es que ustedes mismos son muy jóvenes. Entonces ustedes a partir de la empatía y a partir de la misma relación que establecen como jóvenes, como sujetos jóvenes, la idea es que lo que uno esperaría es que ustedes al llegar a las comunidades puedan establecer lazos de comunicación y de trabajo conjunto con los jóvenes. Es decir, más allá de llegar a estigmatizar, de decir, ay, mire, estos son los grupos y hay que estar pendientes, más allá del reconocimiento de los grupos es que ustedes puedan generar estrategias de trabajo conjunto con estas personas en las comunidades, pues porque lo que hemos realizado en las clases, en las otras clases, o sea, ustedes como comandantes no pueden realizar el trabajo solo y es necesario, saludos a la mamá, y es necesario que pues trabajen con la comunidad, ¿listo? Entonces, Como hacerles inteligencia. más que hacerles inteligencia es generar un proceso de acompañamiento, de reconocimiento y de trabajo conjunto con ellos. Entonces, cuando los jóvenes hacen parte de estas comunidades, cuando los jóvenes conforman grupos, lo que ellos buscan es generar ciertos procesos de identificación que más adelante les van a permitir tener una vida en comunidad con unos lineamientos y con unos límites establecidos. Entonces, ¿qué es lo que se generan en las agrupaciones juveniles? Se forman formas de organización diversas según la jerarquía, según las relaciones, según el conocimiento. Son organizaciones en las que se dan contactos cara a cara, pero hoy en día también se puede generar de forma virtual. Miremos, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día, que hoy tenemos que realizar nuestras clases de forma virtual. Conforman una forma de vida particular y una forma de entender el mundo particular. Y esta forma de vida de entender el mundo pues está dado por su ideología, por su pensamiento, sus creencias y sus formas de relacionarse con el mundo. Entonces, cuando los jóvenes se organizan de esta forma, cuando generan agrupaciones, les estaba explicando, lo que ellos van a generar es una serie, un conjunto de valores, un sistema, un esquema de valores que les permite entender el mundo. Y ese esquema de valores no solamente les permite entender el mundo, sino también les permite relacionarse con el mundo. ¿Cómo se van a relacionar? A partir de la forma en cómo se visten, en cómo hablan, en cómo establecen las relaciones con las otras personas. Entonces, por ejemplo, revísenlo nuevamente en el salón. Ustedes tienen personas con las cuales trabajan más que con otras, con las cuales se hablan más que con otras, por más de que estén todo el tiempo juntos y que convivan todo el tiempo juntos, pues tienen personas con las que se llevan mejor que con otras. Hay personas con las que ustedes solamente hacen una mirada y ya se entienden, ya saben qué significa, ya tienen ciertos gestos y ciertos códigos entre ustedes de relación que permite, sin necesidad de generar más cosas, entenderse. ¿Listo? Entonces, ¿qué características o qué rechazan los jóvenes en particular? Entonces, cuando uno es joven, uno por lo general rechaza todo lo que esté relacionado con la autoridad. Todo lo que esté relacionado con la policía, el gobierno, los sistemas, las instituciones, las tradiciones, todo eso uno lo rechaza. Entonces, por ejemplo, otra vez, piensen en ustedes. Ustedes cuando están en la escuela, ustedes son unos sujetos súper estructurados que siguen unos lineamientos, unas reglas, o sea, súper estructurados. Pero cuando están fuera de la escuela, se comportan de otra forma diferente. Empiezan a relacionarse de formas que no quieren que les digan nada, que ya no se van a levantar temprano,
vienen a clase en pijama, uno los ve aquí en el video con cara de sueño, algunos todavía están desayunando, otros están mirando por allá otras cosas. Es decir, su forma de comportamiento en la escuela es de una forma y su forma de comportamiento afuera de la escuela es diferente y está relacionado con el hecho de que ustedes pues, todavía son jóvenes y pues todavía tienen esa idea de que no, pues de que el mundo como ustedes lo ven es de una forma diferente al como lo ven los demás. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo va claro. Ok, listo. Todo claro. Entonces. Profe, vas corriendo. Sí, porque es que solamente tengo media hora para explicarles esto y dejarles la tarea, entonces por esa razón voy. ¿Nos van bien las diapositivas? Sí, las diapositivas. ¿Profe, ¿no está compartiendo las diapositivas? Las diapositivas y el video, sí, amores, para que ustedes lo revisen. Entonces, bueno, les estaba explicando que los grupos les ofrecen ciertos sentidos de seguridad y de pertenencia a los jóvenes. ¿Qué cosas adicionales les ofrece? El sentido de pertenencia, la identidad, un proyecto común de grupo, una forma y una estética particular de vestirse, de relacionarse, de hablar, de convivir en general. Entonces, lo que ustedes ven en este momento en las diapositivas son algunos tipos de culturas urbanas. Entonces, ¿alguien que me pueda decir qué característica principal tienen estos grupos que les estoy relacionando en las diapositivas? Profe, ¿le gusta Los mantener, raperos. le gusta mantener en grupo, no? ¿Por qué? Por ejemplo, digamos, yo digo que los raperos por la forma de vestir. Uno determina un rapero por cómo se viste. Sí, ok, listo, uno determina o uno sabe cuál es un rapero por cómo se viste. Pero de todo ese listado que ustedes ven ahí, ¿qué característica, cuál es la característica? Siempre son grupos pequeños, o sea, no es grupo grande, sino siempre permanecen de una manera muy pequeña. Y unidos casi siempre, por decirlo. Solitarios, pareciera a mí. No, pues depende del grupo, porque digamos los skaters y los metaleros siempre están juntos porque, o sea, su función es estar juntos. Entonces yo digo, digamos, en el ambiente en el que están los metaleros, uno va a darse cuenta que son, como decía mi compañera Cepeda, son un grupo pequeño y están siempre juntos, pues porque, por decirlo, su cultura se genera es en unión, porque, digamos, en el parque se hacen los de skaters, obvio, porque allá está el parque donde están los juegos. Listo, pero entonces, una de ustedes participaba y decía que una de las características principales que tienen esos grupos que ven ahí en la diapositiva es la música. Entonces, la música, como les explicaba anteriormente, permite unas formas de relación particular. Y esas formas de relación, en el momento en que nosotros llegamos a la comunidad, es lo que tenemos que reconocer para poder relacionarnos con estas comunidades y con estos jóvenes. Entonces, en efecto, usted no se puede comunicar con un rapero de la misma forma que va a comunicarse con un rasta o con un K-pop o con un... No sé, los grupos ya no existen, pero bueno, los diferentes grupos, según sus formas musicales, tienen unas formas de comunicación diferentes. Entonces, ¿qué otro reto requiere para nosotros el conocimiento de las culturas urbanas? Como ustedes se dan cuenta, ahí en la diapositiva aparecen grupos que hoy en día ya no existen. Uno no ve emos hoy por la calle, ¿o sí? ¿Alguno de ustedes fue emo? Orujuela. Tiene pinta. Riaño también era así. Yo fui, profe. Riaño fue homosexual. Hay grupos ustedes ven en la diapositiva que hoy ya no existen. Y de estos grupos que hoy en día existen, es probable que más adelante no existan y existan unos grupos nuevos. Entonces, requiere que ustedes se mantengan en una formación y en un conocimiento constante de las poblaciones para poder relacionarse con ellas. De igual forma, vemos grupos que sí se mantienen en el tiempo. Los rockeros, los metaleros, rastas, raperos, son comunidades que tienen unas ideologías un poco más... ¿Señor? ¿No? Uy, Dione, qué diferencia, wow. Dione, qué pelero. Una voz hasta bonita, ¿Cómo ¿no? cambian cuando no están peinados, ah? Entonces, estas características y estos grupos lo que nos permite es comprenderlos y generar un proceso de relación diferente con ellos. ¿Listo? Entonces,
Los grupos. ¿Cómo vamos a identificar a las personas que hacen parte de cada uno de estos grupos? Lo señalaba anteriormente, creo que era Dione o Laura, no me acuerdo. Pero la forma en que nosotros vamos a reconocer estos grupos es a partir, por ejemplo, de los cortes de pelos, de los peinados, las rastas, los pequillos, los tatuajes La ropa. en el cuerpo, señor. La ropa. La ropa, en efecto, las perforaciones, las zapatillas, la forma en que hablan. Sí, usted. Que se mueve. El ánimo. El ánimo. Usted perfectamente Las emociones. puede conocer un ñero y lo puede diferenciar de un rasta, ¿sí o no? Claro. ¿No? Sí, claro. ¿Y cómo Sí. los diferencia? Sí, Profe, como ¿los ñeros no hacen parte de una comunidad? Claro. De los reggaetoneros. Los como muestra Riaño, profe. en Riaño. Uy, no, profe. Los ñeros ¿no? no hacen ñeros. Eso le digo a sus entraría esa de compañeros. los ñeros? Señora, No. ¿En qué cultura Profe. entraría esa de los ñeros? ¿Tal cual En la de ñeros los o- reggaetoneros. ¿Y el yate dónde va? Los santandereanos. Profe, señor. ¿Yate y dónde va? Una pregunta. Sí. Pregunte. Por ejemplo, las personas que pertenecen como a ciertas religiones, porque tienen como, por decirlo, cierta forma de vestir, también hacen parte de esos grupos. Sí, Los siempre y pastores. cuando las personas que hagan parte del grupo estén dentro de las edades que delimitábamos, entre los 14 y los 24 años. Entonces, por ejemplo, las células cristianas de jóvenes, eso es una cultura urbana, y ellos tienen una forma particular de relacionarse, una forma particular de vestir, de hablar, no se juntan con todo el mundo, o sea, su grupo es muy cerrado, tienen características particulares. Igual los evangélicos, igual los testigos de Jehová, ¿sí? O sea, cada uno de ellos tiene unas características particulares que les permiten relacionarse e identificarse dentro del mundo. Entonces, sí, démonos cuenta que no es solamente a partir de la música o a partir de las películas o las prácticas, sino también puede estar relacionado con las creencias, la religión, la política, el conocimiento. En Colombia no se da tanto, pero por ejemplo en otros países existen culturas juveniles relacionadas con las creencias arias, entonces esos que se creen superiores, que son de ultraderecha, en Estados Unidos, todo ese tipo de cosas son culturas juveniles, ¿listo? Que nos permiten reconocer qué es lo que está pasando en la comunidad. Profe, polígono. Alguien tiene Profe, encendido ¿qué el son micrófono y vinchas? hay un eco horrible. Señor, ¿quién habla? Profe, ¿qué son vinchas? ¿Qué son qué? Las Vinchas. vinchas son unas gorras parecidas a las viseras. O sea, la que utilizan los ñeros, ¿sí? Sí. Yo conozco como bichas otra cosa. ¿Qué entiendes por vinchas, Oliva? Cosas son las bichas y otras son las vinchas. Las bichas también las utilizan los ñeros. ¿Las vinchas son como las gorras planas? ¿En qué estás pensando, Oliva? Está todo orientado a los ñeros. Bueno, entonces, estábamos hablando que los podíamos identificar a partir de estas características y adicionalmente cada uno de estos grupos tiene unas prácticas y unos consumos culturales diferentes. Consumos culturales quiere decir eso que las personas realizan, escuchan, ven, ay Dios, se fue la diapositiva, ven y relacionan. Dice Juan Pin... Ok, listo, entonces, estábamos hablando anteriormente, me estaban preguntando acá, que si los grupos religiosos también son parte de una cultura urbana, y entonces, sí, ellos también, sus prácticas y lo que ellos realizan también se podría definir como una cultura urbana. Entonces, consumos culturales y prácticas. Cada uno de estos grupos, ya lo hemos venido hablando, lo hemos venido definiendo, ellos se visten de una forma, hablan de una forma, escuchan cierta música particular y eso es lo que nos permite distinguirlos y reconocerlos. ¿Listo? Entonces, la pregunta para ustedes es la siguiente. ¿Cómo podrían o qué estrategias utilizarían ustedes para trabajar con grupos o culturas urbanas en el lugar que a ustedes los asignen? ¿Qué estrategia utilizarían? Los escucho. Profe, yo. Diría yo que se pueden utilizar, digamos, buscar
cosas que a ellos les gusten, que digamos de pronto que también den con uno, digamos, yo digo, uy, ese grupito está ahí como regular, digamos, cómo llegarles o cómo mirar a ver si son bueno o malo, digamos, yo los veo en un parque, yo digo, bueno, yo soy vamos a hacer barras con los chinos, y digamos, ahí ellos me van dando información, yo miro a ver qué me sirve, cómo los voy identificando, ¿sí? No, no pega. Sí, está bien, listo. ¿Quién más? Oliva, ¿qué ibas a decir? Profe, digamos es que para uno poder relacionarse con una, digamos, un grupito de esas diferentes comunidades, es, digamos, entender y conocer todo lo que, digamos, tienen ellos alrededor, digamos, son lo que ellos les gusta, para poder hablar con ellos sobre el mismo tema que a ellos les gusta, para poder socializar más. Profe, yo quiero aportar. Estar enterado de su entorno. Profe, yo quiero aportar. Sí, dale, habla. Profe, lo que pasa es que muchas veces también estos grupos, los integrantes de estos grupos, son recogidos por situaciones de ausencia, digamos, de su familia, ¿no? Entonces, también reclutan a estos jóvenes que tienen ausencia de afecto en la familia, de presencia de padre o de madre en la familia, de una autoridad, o de que es un exceso de autoridad dentro de su entorno familiar, ¿sí? De que hay, por ejemplo, tema de violencia, también se puede ver que hay temas de abuso sexual y todo eso, y entonces, pues, la persona, en este caso, el joven, ve como ese grupo como una familia, ¿sí? O encuentran las personas de ese grupo alguien, el apoyo, ¿no? Ese apoyo emocional puede ser, que en principio, o sea, en primera medida se habla del tema emocional, ¿no? Que es la forma de reclutar, en que recluta estos grupos o se generan estos grupos, ¿no? Sí, Todo partiría del tema emocional de las personas, de los integrantes, de los jóvenes que se unen a cierta orientación, porque pues puede que a mí no me gusta el reggaetón, pero los integrantes que están ahí, pues son personas que a mí me hacen sentir bien, y yo tengo una ausencia de, no sé, de autoridad en la casa, de que nadie me pone cuidado o de exceso de autoridad, y pues entonces yo simplemente voy y me recuesto allá porque pues es el único sitio donde a mí me admiten, ¿no? Donde te sientes cómodo. Exacto, Franklin. Sí, entonces el pertenecer, en efecto, el pertenecer a estos grupos no solamente está relacionado con tener las características de identificación, sino porque en realidad el grupo le da a uno ciertas herramientas de soporte y de relación que hace que uno se sienta integrado en una comunidad. Tengamos en cuenta lo que hablábamos en la clase de sociedad, que el ser humano es un ser social, es decir, que necesita estar en constante interacción con otros sujetos. Entonces, listo, en la juventud se dan estos grupos y estas culturas juveniles, pero constantemente el ser humano está en un proceso de relación y en un proceso de constante búsqueda de socialización. Entonces, pensémoslo, por ejemplo, en este momento de la cuarentena y demás. Para las personas que viven solas o para las personas que no están saliendo ni nada de eso, que en este momento somos la mayoría, hay personas que uno encuentra que están en un proceso de depresión súper grande, porque no tienen cómo relacionarse, no tienen cómo contactar con otras personas, no tienen relación con el mundo exterior. Entonces, eso dificulta los procesos relacionales y los procesos de identificación propia. ¿Listo? Entonces, amores, todos ven la diapositiva, ¿sí? Para la próxima semana, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar en las dos sesiones, tanto en la sesión del martes como en la sesión del jueves, en unas exposiciones, ¿sí? Para esas exposiciones ustedes se van a organizar en grupos de 8 grupos, ¿sí? Entonces, creo que para la clase de comunicación o de otra materia ya hay grupos establecidos, entonces si quieren utilicen esos mismos grupos para que no se confundan. La idea es que deben ser 8 grupos. De esos 8 grupos, un integrante me va a enviar a mí el link de la reunión. Entonces, en ese link de la reunión, la idea es que solamente va a estar el grupo expositor y yo. Entonces, cada grupo me va a exponer el tema, me va a exponer su investigación, sus diapositivas, lo que realizaron, y yo hago la calificación. Entonces, ¿quién era la cadete de aula? Alex.
Alex Cortés, listo, perdón, el cadete. Entonces, Alex, ¿qué necesitas que hagas? Organiza una hoja de Excel en la cual estén los 8 grupos y se les va a asignar el horario teniendo en cuenta la clase del día martes y la clase del día jueves. Cada grupo va a tener 15 minutos de exposición. Cada grupo me va a enviar a mí el link para poderme conectar con ustedes en la reunión. Recuerden que solamente va a estar el grupo expositor conmigo. Dentro de ese proceso de la exposición, ¿de qué me van a hablar? Me van a hablar de delincuencia juvenil y matoneo. Entonces, estos dos temas los tienen que revisar a partir de por lo menos 2 autores diferentes, uno desde la sociología y otro desde la psicología. Van a buscar adicionalmente una noticia, un video de una noticia nacional que trate alguno de esos 2 temas, o la delincuencia juvenil o el matoneo. Y me van a explicar qué es lo que ocurre en ese video, en esa situación, en esa noticia, a partir del código de policía. ¿Listo? Cada grupo tiene 15 minutos para realizar su exposición. Esa es la primera parte. La segunda parte, les voy a enviar en este momento a cada uno, pues les voy a enviar al chat 2 lecturas que tienen que realizar. Y de esas lecturas, en la sesión del jueves, en el último espacio de la sesión del jueves, yo les voy a realizar un quizis, ¿listo? Entonces, ¿de dónde va a salir el quizis? Pues de esas lecturas. Ahí está el primer link. Y el segundo link. Entonces, deben realizar, ay Dios, a todos. Todos en la reunión. Un link. Profe, los links no se ven. Ya. Ahí está. ¿Ya los vieron? Señor. profe, entonces quería Enviar a un grupo, pero de WhatsApp, es que esto ahorita usted la cierra y no es que se elimina eso. Pues el cadete de aula que haga el favor y copie los links y los envía al WhatsApp. Yo no estoy en el WhatsApp de ustedes, amores. Gracias, profe. Entonces, Profe, yo le agrego. ¿qué tienen que hacer? profe, Señor. entonces quedarían 7 Profe, grupos si quiere, de yo la 5 puedo agregar al y uno de WhatsApp. 4. Bueno, agrégame. 7 grupos de 5 y 1 de 4. Listo, perfecto. 8 grupos, ahí está perfecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cadete de aula? Asignar los horarios, teniendo en cuenta desde el inicio de nuestra clase del día de hoy, en su horario normal, hasta la sesión del jueves. Cada grupo tiene 15 minutos y me envían a mí el Excel, o bueno, lo suben al grupo cuando esté organizado, al grupo de WhatsApp, y un integrante de cada grupo me tiene que enviar a mí la invitación para hacer el Zoom, para hacer la exposición. ¿Por qué razón lo va a enviar cada uno de los integrantes del grupo? Pues porque ustedes van a ser los coordinadores de la sesión, ¿sí? Para que puedan proyectar, para que puedan generar todo el proceso. Por esa razón solamente van a estar las 4 o las 5 personas conmigo para que igual la comunicación sea más fácil, todos enciendan su video y puedan realizar la exposición. ¿Listo? La controladora me pidió. Profe, ¿Sabe quién es la controladora? una pregunta. Profe, hablando de notas, ¿cómo vamos con las notas? Hablando de notas, yo les envié un correo ayer a unas personas que hacía falta de que me enviaran unas diapositivas de lo de seguridad ciudadana, creo que fue. De resto ya están. Estoy esperando a que esas personas me envíen el correo que hace falta para poder terminarles de subir las notas. Yo no les he subido notas a plataforma porque mi Moodle todavía no está activo. Yo no tengo Moodle, entonces me toca esperar a que me activen el Moodle para poder subirles las notas. ¿Listo? Recuerden que las personas que no han enviado la infografía tienen plazo máximo hasta hoy para enviarla, pero creo que ustedes todos ya la enviaron porque esas ya las califiqué. ¿Listo? Creo que una pregunta. Llamanaditas de a uno. ¿Sí? ¿Quién va a hablar? Valencia. Ale. Profe, ¿me puede explicar, que no puse atención el tema referente a las lecturas, que eso va relacionado con el tema de la... Duerma. Estoy durmiendo. De ¿Con el tema de qué, Valencia? Con la actividad que tenemos, que acabo de proyectar. Duerma. No, son 2 actividades diferentes. Una actividad es la exposición. En esa exposición, cada grupo cuadra sus diapositivas, me envía el link de Zoom y realiza la exposición conmigo. Listo. La segunda actividad son las lecturas. Ustedes deben realizar las 2 lecturas, tenerlas listas para el jueves de la otra semana. Yo les voy a hacer un quizis de esas 2 lecturas. Y entonces sacaríamos 2 notas. Una la exposición y otra el quizis. Listo.
Es. Muy bien. Listo, amores. ¿Qué otra pregunta tienen? Nada más, profe. Profe, una pregunta. Dime, José. No sé si alcancé a escuchar, profe, o sea, de las diapositivas que hizo usted la primera actividad, ¿se las tiene que realizar de hoy hasta el jueves? Depende del horario de asignación, por eso les digo, el cadete de hoy les va a asignar en el orden en qué horario les toca exponer a ustedes. A unos grupos les va a tocar exponer el martes y a otros grupos les va a tocar exponer el jueves. Entonces, ese sería el plazo que tendrían para hacer las diapositivas y la exposición, según el orden que les asigne el cadete de aula. Ah, listo, gracias, profe. ¿Listo? Profe, pero el mismo jueves se haría el quiz. Sí, el mismo jueves, cuando ya todos hayan expuesto, yo aparte les voy a enviar a todos, así como les envié para el día de hoy, y les voy a enviar la reunión para el Zoom, para que todos ingresemos y puedan hacer el quiz. Es mucho más fácil, chicos, si me agregan al grupo de WhatsApp de la sección, para que todos tengamos igual la información por todo lado, porque hay correos que me rebotan. Claro, profe, ni que estuviéramos bravos. Sí, profe, Orjuela lo va a agregar, dice Orjuela. Listo. Profe, no hay posibilidad, profe. No hay posibilidad que cada integrante... Profe, ¿me regalas tu privado? ¿Realice el quiz? ¿O tienen que ser todos? ¿El grupo qué, Brian? ¿Realice el quiz? ¿O tienen que ser todos? Todos lo tienen que hacer porque esa es una cosa individual. O sea, aparte de la decisión y aparte de ser quiz, señor Brian. Profe, digamos, digamos, profe, ¿no se puede por Kahoot mejor? No, se los voy a pasar por Quizzes. Profe, ¿me regalas tu privado, profe? Ustedes tienen ahí el número. Mis niños, ya se nos va a acabar la sesión, queda poco tiempo en la reunión. Profe, ¿no me quieres ver, profe? ¿Por qué no preguntas por mí? ¿Por quién? Ay, Dios. Señor José, señor. Señor Oliva, ¿qué quiere? Profe, ¿el quiz es este jueves o el jueves en 8? ¡El otro! La otra semana. La semana es culpa mía. Bien. Eso que se la pregunta de dónde es. Culpa Oliva. Bueno, amores. Es culpa mía, profe. Es santanderiano. ¿Qué hacemos? Juiciosos, se portan bien, no salgan de su casa, lávense las manos. Los extraño mucho, espero que esto pase pronto, que nos podamos volver a ver en el aula. Juiciosos, saludos a sus familias, a sus mamás, a sus familiares, a todos los que estén con ustedes. Y nos vemos la próxima semana. ¿Listo, mis amores? Profe, va a venir a Santander. Chao, profe. Profe, gracias. Chao. Venga, se calienta un ratico, profe. Venga a Santander. Respete, García, respete. Gracias, profe. Y García se ha atrevido. Claro, buena. Mis amores, niñas. Riaño. Juiciosos. Chao, profe, un abrazo. Chao, Villafañe. Chao, amores. Por fuera ya hay que bañarse, ya está tarde. Pero bueno, hay que ducharse de venerado. Y despertar. ¿Su merced vive sola? Se bañan. Chao, amores. Juiciosos. Profe, Señor. ¿usted vive sola? Uy, no. Corta. Chao, amores. No dice que Juiciosos. sí. Chao. Villafañe. Apunte, señor.